7, 10 minutos, vamos a la economía sobre un tema muy sensible, particularmente desde que tomó auge la dinámica migratoria de los venezolanos. De acuerdo con Ecoanalítica, con un estudio realizado por Ecoanalítica, el flujo de remesas que se estimó para 2022 fue algo cercano a 2.730 millones de dólares, lo cual representó un incremento de un poco más de 600 millones respecto a las cifras manejadas durante 2021. No obstante, para la firma, en 2023 esas remesas caerían a 2.450 millones, lo que se traduce en un retroceso de alrededor de 280 millones con respecto a 2022, es decir, algo así como poco más de 10%, repito, respecto a 2022. Bueno, vamos a conversar sobre este tema, sobre lo que puede estar ocurriendo en esta dinámica, insisto, de tan alta sensibilidad, con Luis Arturo Bárcenas, economista con posgrado en análisis de datos y análisis estadístico multivariante, Master's Degree en economía, economista senior en Ecoanalítica, trabajó en la Oficina de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela. Luis Arturo, gracias por venir. Gracias, Eduardo. Buen día a todos. Mira, ¿qué revela este hallazgo de ustedes? Sí, bueno, como bien apuntabas un poco en las primeras cifras, ciertamente en tema de remesa parece una tendencia, si no a la caída, un poco a la desaceleración de ese crecimiento que vimos en años pasados, ¿no? Hay que recordar un poco que la remesa surgió con mucho auge, con una cierta importancia, digamos desde 2018, cuando la hiperinflación era una realidad para todos, y en donde el proceso migratorio que venía ya desde hace años antes, de alguna forma fue aprovechado por los familiares que quedaban acá en Venezuela y bien sea por vías formales, que es el menor mecanismo usado, como por vías, digamos, heterodoxas o irregulares, los migrantes comenzaron a mandar las parte de su salario a las familias, ¿no? Entonces, ahorita estamos en una suerte de combinación de, por un lado, un entorno económico internacional adverso, ¿okay? Hay que recordar que gran parte de las remesas que llegan a Venezuela no solo vienen del área regional latinoamericana, estoy hablando de Perú, estoy hablando de Chile, sino también vienen y bueno, también meto allí a Colombia, pero también vienen de Estados Unidos, ¿no? Y más allá de la estabilidad de precios que ha mostrado Estados Unidos hasta años recientes, lo que ha ocurrido en el último año en precios ha dificultado en parte que esos migrantes, así sea por la vía formal, envíen remesa, ¿no? Y hay un tema también adicional, y eso ya lo destacaba incluso otras visiones, como la misma encuesta de condiciones de vida en COVID, hablaba de que ya la remesa ha perdido cierto ímpetu dentro del ingreso del venezolano, sobre todo el ingreso del hogar más pobre, ¿no? Y eso tiene que ver un poco en parte con la reactivación económica del país, al menos en 2021-2022, ¿no? Más allá de lo que pasó recientemente. Estamos hablando de personas que gracias a la dolarización, gracias a nuevos nichos de mercado que se abrieron con la pandemia, por la vía informal encontraron otras fuentes de ingreso, y sus familiares en este entorno de mayor inflación internacional, donde los precios de alimentos a nivel global aumentaban de manera drástica, tenían menos incentivos para mandar recursos. Y hay un último punto, que es que lamentablemente, y digo lamentable porque es una mala noticia para nosotros, pero sobre todo para las familias de los migrantes, es que la gran migración venezolana que ocurrió en los últimos años se ha dirigido mucho a mercados informales internacionales. O sea, mucha gente migra sin empleo, sin una profesión o con un grado académico menor, y tiene que acudir a un mercado informal afuera. Entonces, imagínense una persona que está en Chile, por ejemplo, o está en Perú, que sufre hoy en día una inflación elevada en esos países, que sufre un costo de la vida elevado porque los servicios ya se pagan, no son subsidiados. O el que está en Argentina, ¿no? O el que está en Argentina, por ejemplo. Sí. Y que de alguna manera tú tienes que acudir, eres repartidor, trabajas en el área informal, y entonces cada vez más difícil para ti mandar divisas a tu país. Así que tú dices, mira, ¿sabes qué? Mi familia probablemente esté mucho menos mal que en años pasados, voy a restringir un poco los envíos. Y eso es lo que ha pasado, la cantidad de remesas o el monto por persona que se envía en los últimos años se ha reducido. Okay, hay algunas mediciones, hay un think tank muy importante que se llama Dialog, que ha hecho varios estudios para Venezuela, y habla que la remesa en comparación al año pasado se ha mantenido relativamente igual,
pero ellos destacan una cifra por hogar o por persona muy similar a nosotros. Estamos hablando de que hoy en día una persona pasó de mandar más de $200, $150 al mes a menos de 70 o a menos de $80. Eso te quiere decir que hay dificultades afuera. Todavía se siguen usando vías irregulares y más importante aún probablemente es que el incentivo para mandar se haya calmado un poco porque las condiciones en Venezuela no son tan malas como en años anteriores. Pero además, fíjate, amigo, estamos hablando con Luis Arturo Bárcenas, economista con posgrado en análisis de datos, economista senior en Ecoanalítica. Fíjate, independientemente de que por una parte yo te mandaba, por poner un ejemplo, $100 y ahora te mando 50, ya esos 50 no tienen vale el mismo efecto, correcto. No valen lo mismo que antes, ¿no? Claro, sí, no. Y es por eso, o sea, tú puedes pensar que las remesas son, como decimos los economistas muy elegantemente, contracíclicas. Es decir, cuando las economías de donde vienen los migrantes van muy mal, los migrantes o las familias de los migrantes mandan mucha más plata porque precisamente las cosas van mal. Sí. Y eso ha pasado en otros países. Por ejemplo, llama la atención mucho República Dominicana, que en el 2020 fue uno de los países que recibió más remesas. República Dominicana y México fueron dos de los países que recibieron más remesas de parte de los migrantes durante la pandemia, inclusive, perdón, post-pandemia, recientemente post-pandemia. Y eso te dice que más allá de las condiciones macro desfavorables que vivían los migrantes dominicanos y los migrantes mexicanos, sobre todo en Estados Unidos, ellos tenían el incentivo de mandar muchas más remesas porque sus familiares las estaban pasando muy mal en términos prácticos, ¿no? Ahí la diferencia es, Eduardo, es que tanto los dominicanos como los mexicanos tienen probablemente vías alternativas mucho más legales o mucho más tradicionales para enviar remesas, ¿no? Aun cuando hay mucha migración mexicana también informal, hay mucha migración joven, también hay un punto importante, una fracción importante de migrantes que son formales, que son migrantes que ya han regularizado su estatus y les permite acudir a la banca o les permite acudir a un mecanismo formal y decir, mira, aquí está este dinero, ¿no? Igual pasa con los dominicanos, ¿no? O sea, estamos hablando de economías que tienen además esa apertura con el mercado internacional, mercado financiero internacional, para decir, mira, a través de este banco te voy a mandar tal dinero, ¿no? En el caso de Venezuela, no. Y en el caso de Venezuela también ocurre que, bueno, lamentablemente, digamos, todo el tema migratorio, como se llama de manera irregular, ha conllevado también a que se usen cada vez mecanismos más irregulares, ¿no? A veces la remesa ocurre mucho, por ejemplo, en países como Chile o Perú. La remesa no es una remesa como formalmente se entiende, no es que aquí llegan dólares frescos, no, es que mi familiar se entiende con un amigo en Perú, en soles peruanos o en pesos chilenos, y mis familiares se entienden entre ellos en bolívares. Entonces es algo bastante irregular, bastante ortodoxo, que a veces funciona y a veces no, ¿ok? No sé si ustedes recuerdan que la banca, por ejemplo, hace par de años empezó a prohibirle a las personas que vivían fuera del país a movilizar sus cuentas en bolívares fuera del país. O sea, tenías que declararle al banco, mira, yo voy a viajar para poder mover mi cuenta del banco A través de internet. Eso dificultaba mucho las cosas a la hora de intercambiar esos fondos de la forma en como decía, ¿no? Entonces, hay cosas que lamentablemente están frenando a que los venezolanos envíen menos remesas que antes y que lamentablemente, como tú bien decías, no le permiten ayudar a sus familiares precisamente a que enfrenten este escenario de precios tan altos que aún atravesamos, ¿no? Lamentablemente. Luis Arturo, no estoy seguro si la pregunta que te voy a hacer o la curiosidad que te voy a plantear es pertinente, pero en modo alguno es visible algún tipo de variable referida a saber, a tener una idea cuánta gente puede estar regresando. Es decir, que esa fuente de envío de remesa se apague un poquito porque por el sean hecho los de migrantes que muchos se regresen. No debe ser algo significativo aún, ¿verdad? No. De hecho, no lo es. Yo creo que lo que ha pasado recientemente en materia migratoria te da cuenta de que lo que tú tal vez recuperaste en materia de pérdida de capital humano entre 2019, 20 o reciente 21, se perdió mucho en el 22, ¿no? Creo que mucha gente cuando vivimos esa mitad de 2022 tan adversa, decidió nuevamente, bueno, yo como que vuelvo a migrar o vuelvo a repensar mi condición en Venezuela, ¿no? Tal vez, Eduardo, y es muy descabellado pensarlo, tal vez la recuperación económica del 21 particularmente, se deba en parte a ese retorno, ¿no? O sea, se deba en parte a que si bien las empresas
han cambiado un poco la forma en cómo contrata personal, ya le prestan más, no le prestan tanta atención a la edad y ahora recontrata personas que probablemente vengan del sector público, por ejemplo. También es cierto que han regresado personas, sobre todo jóvenes, que lamentablemente no han tenido el éxito que esperaban y eso ha coayudado a que esa empresa, digamos, funcione mejor porque se aprovecha de esa nueva fuerza laboral, ¿no? Pero de alguna manera el hecho de que tú viste una reactivación económica relativamente importante en ese año, más allá que es un proceso post pandemia, caíste mucho y ahora estás retornando a esos niveles que estaban antes. El hecho de que tú, por ejemplo, veas algo muy básico o que lo podemos percibir todos como el incremento del tráfico en Caracas, por ejemplo. Ajá. O volver nuevamente a esas colas que antes la gente consideraba perdidas en el 21. Wow, aquí ya no se hace tráfico en Caracas. Te da a entender que más allá de la migración intra-Venezuela, que mucha gente del interior ha venido a Caracas, el hecho de que tú veas esa situación en otras regiones del país te dice que hay parte de la población que regresó. ¿Okay? El problema es que, bueno, todavía sigue habiendo un flujo importante afuera, como tú bien lo decías. Todavía yo creo que para Venezuela, para algunas personas en Venezuela, la remesa puede seguir siendo importante. ¿Okay? Probablemente si mejoran las condiciones macroeconómicas externas para los próximos meses, como todos pensamos, más allá de la persistencia de la inflación americana, etcétera, etcétera, probablemente el tema remesa se repunte o digamos se retome con mayor vigor. Pero ciertamente todavía hay muchas limitaciones para que esas remesas se conviertan en una mayor prosperidad para todos o para una mayor cantidad de la población al menos, ¿no? Creo que eso hay que pensarlo muy bien. Venezuela es muy comparable a otros países petroleros, exportadores de petróleo en materia de remesas, ¿okay? Inclusive otros países como Colombia, como Perú, cuando tú examinas muy bien la data, lo que generan en remesas es inclusive mayor en términos de las exportaciones, lo que se vende afuera de esos países a lo que representa en Venezuela. ¿Okay? Ha habido una merma importante y eso también te dice que más allá de la necesidad que tengan los venezolanos de esas remesas, hay factores que van más allá de la necesidad, que son factores operativos, factores externos que lamentablemente van a limitar ese envío, ¿no? Lamentablemente. Bueno, Luis Arturo, como siempre, con la agudeza del análisis que interesa, valga la rima. Agradecido por tu nueva visita y esperamos tenerte pronto de nuevo. Gracias a ustedes, seguramente que sí. Tú sabes que estaba recordando, no voy a decir su nombre, un actor muy querido, todavía se conserva muy bien, ¿no? Él está radicado en los Estados Unidos hace tiempo y no recuerdo en qué año, pero antes de la pandemia, sí, cuando aquí esto empezó, entre comillas, a dolarizarse, él me decía, hermano Eduardo, pero tú un jamón, con $100 aquí yo hago lo que no haría nunca en Miami. Claro. Y ese muchacho anteayer se despidió, se devolvió. Y no iba para Miami. Me dijo, voy a, es así, tú sabes, soltero, ya cerca de 50 años. Me dijo, no sé dónde me voy. No sé. Yo lo vi en Instagram diciendo que se iba para México, pero sí, estás viendo que es un ejemplo, ¿no? El costo de la vida en Venezuela es implacable, lamentablemente. Eso es así. Así es. Bueno, amigos, regresaremos.